Bienvenidos a la sesión 2. El día de hoy hablaremos sobre dos temas: el México independiente, el poder político y la normatividad del orden social, y en segundo tema, la institución presidencial. En el Constituyente de 1916-1917, la dinámica del presidencialismo a partir de esa fecha y las consecuencias de la conformación de la sociedad política. Para poder adentrarnos dentro del tema, tenemos que hablar sobre el proceso histórico o el orden cronológico que ha tenido el constitucionalismo en nuestro país. Hablar de una fuente histórica que no se emitió, sin embargo, lo hablamos como parte de lo que rigió para la determinación del constitucionalismo actual, fue la Constitución de Apatzingán o Sentimientos de la Nación. Posterior al movimiento de independencia, tenemos la promulgación de la Constitución Federal de 1824. Años posteriores, la Constitución Federal de 1836 o llamada de las Siete Leyes. Seguidamente, el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, seguido de la Constitución Federal de 1857 y por último tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Adentrándonos dentro de la temática histórica, durante la independencia, el cuerpo normativo que fue el predecesor del sistema actual fue el dictado en Chilpancingo denominado Los Sentimientos de la Nación. Si bien esta constitución no logró imponerse, fue un baluarte histórico para que los años más tarde marcaría el primer rumbo constitucional de nuestro país. En la Constitución promulgada a la caída de Agustín I, nuestro país se dividió en dos partes. Uno, entre los mexicanos que deseaban tener un gobierno central, denominado centralismo, y los que tenían una fuerte herencia o arraigo hacia gobiernos federados, denominada federalismo. El federalismo ganó en nuestro país y se determinó establecer un Congreso Constitutivo que emitió la primera constitución de nuestro país en 1824. Esta determinaba que los estados y el gobierno nacional compartirían la soberanía de nuestro país, así como también los ingresos sobre los impuestos, lo que hacía un gobierno central débil. Además, la Constitución daba más poder a la rama legislativa que al poder ejecutivo. Y no sería hasta la segunda mitad del siglo que se implementaría el presidencialismo fuerte, es decir, un gobierno nacional fuerte. Después de lo que debió parecer una serie interminable de revueltas dentro de nuestro país, todavía en ese proceso de fricción que existía entre estas dos ramas o vertientes nacionales, aquellos que favorecían a la República centralizada tomaron el control del gobierno en 1835. Esta constitución, conocida popularmente como las Siete Leyes, puso la autoridad gubernamental en un estado central. Impuso límites sobre quienes podían votar y eliminó a los estados reemplazándolos por departamentos. Sin embargo, para entonces, el gobierno central estaba desesperadamente endeudado con acreedores nacionales y extranjeros y se tuvo que enfrentar a continuas revueltas dentro de esa etapa de la historia de nuestro país. Esta constitución sería reemplazada por todavía más centralizadora en 1844 bajo la dictadura de Antonio López de Santa Anna. La Constitución de 1857 tenía mucho en común con la Constitución de 1824. Sin embargo, ya habían pasado 3 décadas desde la promulgación de la primera. Y esto también con los movimientos que surgieron en todo el país en el establecimiento de las Siete Leyes, entre las fricciones entre los partidos denominados centralismo y liberales, y eso ocasionó que se diera un movimiento y revueltas en nuestro país hasta el establecimiento de esta constitución. Esa constitución incluía derechos individuales, hablaba sobre la soberanía nacional, sobre la separación de poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Asimismo, también incluía previsiones para la educación gratuita, obligatoria, la libertad de prensa y sobre todo la libertad de religión. Como era de esperar, dos piedras angulares de esta constitución fueron dos leyes: la Ley Juárez, que abolía los privilegios militares y eclesiásticos, y la Ley Lerdo, que promovía la propiedad privada en lugar de la comunal.
creaba una legislatura unicameral y un presidente debería ser mayor de 35 años y mexicano por nacimiento. Los dos ejercían, tanto la legislatura como el presidente de la República, funciones de 4 años. La insistencia de la Iglesia de que cualquiera que jurase fidelidad a esta Constitución sería excomulgado y de exigencia por parte del gobierno nacional de que todos los empleados hicieran tal juramento, desembocó en la guerra denominada la Guerra de Reforma entre 1858 y 1860. Después del movimiento de reforma y otra vez establecida la República de nuestro país con la presencia del presidente Benito Juárez, nuestro país también pasó por otra etapa histórica muy importante, que fue el porfiriato o la dictadura de Porfirio Díaz. Si bien Porfirio Díaz alargó su periodo, esa fue constitucional. ¿Por qué? Porque su presencia fue bajo la renuncia de otros presidentes que, concluido su periodo constitucional del presidente Porfirio Díaz, se llegaba a una elección de un nuevo presidente, el cual renunciaba a los pocos minutos o las horas para que de nueva cuenta volviese a tomar la presidencia el general Porfirio Díaz. Esta secuencia duró 30 años hasta el movimiento revolucionario de 1910 que concluyó con la Constitución de 1917. Ahora bien, pasemos a un tema importante durante esta maduración, que fue el presidencialismo. Si bien vimos en todas las etapas de la historia, desde la independencia de nuestro país hasta la revolución de 1910, todo ese proceso tuvo una maduración sobre la concepción de un ejecutivo. El ejecutivo, ya sea determinado por su presencia o por la competencia y la división de poderes con el legislativo, es decir, un presidente sometido a un parlamento o un presidente fuerte que dominaba sobre el parlamento. Esta injerencia sobre la división de poderes se fue madurando hasta la concepción de 1917, la cual establecía la división de poderes. Hay que entender algo muy importante, que son los diversos tipos de poder para poder entender el presidencialismo. El poder físico, que se refiere a la comparación de dos individuos sobre las complexiones físicas. El poder económico, que es también se refiere a la comparación de los individuos sobre su poder adquisitivo. El poder material, que se determina sobre los bienes o las propiedades que tiene el individuo. El poderío, que es el uso de la fuerza que ejerce un ente o una persona sobre determinado grupo. Y por último, el poder político. ¿Qué es el poder político? El poder político es la creencia por parte de la comunidad de esa denominación justa y además que es necesaria para poder determinar el poder. En nuestro país, el régimen presidencial de México y su evolución ha pasado por diferentes etapas, desde el caudillismo, el despotismo, el liderazgo republicano, el de la dictadura y el presidencialismo constitucional. Cada una de estas etapas marcaron durante toda la etapa la maduración sobre el concepto del ejecutivo, del poder ejecutivo en nuestro país. Los ciclos por los que ha transitado el presidencialismo mexicano son los siguientes. 1. El ciclo de adopción. Este ciclo de adopción fue el comprendido desde 1812 en el proyecto de Morelos hasta 1867, momento en el que Benito Juárez vuelve a la legitimidad después de haber derrotado al Segundo Imperio. El ciclo de la imposición. Esa abarca de 1867 a 1917, es decir, el porfiriato. Tercero, el ciclo de los presidentes emanados del discurso de la Revolución Mexicana. Este ciclo está bien establecido por los movimientos sociales que surgieron posterior a la Constitución de 1917, donde el presidente que era electo, presidente que tenía problemas en todo el país, movimientos sociales y que concluían también con su muerte. Y el ciclo del presidencialismo neoliberal, que comprende desde el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado hasta nuestros días, incluyendo el del presidente Enrique Peña Nieto. Una vez concluida la Revolución Mexicana y establecida la Constitución de 1917, en nuestro país hubieron grandes revueltas. Muchos de los presidentes que eran electos eran asesinados. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre otros muchos. Fue hasta 1929 que el presidente Plutarco Elías Calles, congregando al ejército de nuestro país, solicitó el apoyo para que
A partir de ese momento, en su segundo periodo, después de haber sido asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles pidió que se tomara una nueva conciencia sobre el presidencialismo en nuestro país, para pasar de la etapa de caudillos, que eran líderes sociales, líderes militares en ese momento, para pasar al de instituciones de presidentes emanados del proceso legal y legislativo. Es decir, pasar de los gobiernos militares a los gobiernos civiles. Y el ejército se separe de la vida política de nuestro país. Esto sucedió porque esas grandes revueltas eran surgidas precisamente por el ejército. Entonces, una vez determinado esta nueva concepción, el último presidente militar fue el presidente en su momento, Lázaro Cárdenas del Río. Esa maduración durante el proceso de Plutarco Elías Calles hasta Lázaro Cárdenas determinó para poder erigir un solo partido. Este partido tuvo la necesidad y la urgencia de compilar a todos los luchadores sociales, a todos los caudillos que estaban divididos en toda la demografía de nuestro país, en un solo órgano, para que éste logre cimentar las bases de lo que se suscitó como el proceso de mejoramiento y de institucionalización de nuestro país. Esto abonó para que en nuestro país empezaran a establecerse las concepciones sobre la seguridad social, sobre la educación, sobre la economía y sobre todo el desarrollo nacional. Esta concepción apoyó mucho para que no sucediera lo que en otros países en Latinoamérica se han vivido hasta la actualidad, que es la militarización de los países. Este gobierno civil tuvo mucho auge porque también apoyó para el crecimiento económico, el crecimiento social de nuestro país, a lo que denominamos el milagro mexicano, donde el poder adquisitivo de la economía mexicana creció. Sin embargo, viene otro proceso, el cual se llama el neoliberal o el populismo, con gobiernos que después de muchos años y muchas décadas de estabilidad, en el populismo no se logró concretar sobre todo el desarrollo económico de nuestro país. Y la gran creciente de la demografía y de la urgencia de necesidades de la propia población ocasionó un requiebre o el endeudamiento de nuestro país. Este proceso de las concepciones, sobre todo las internacionales del Fondo Monetario, dentro de las actividades propias de la nación, ocasionó que se vieran grandes distancias, sobre todo en las cuestiones sociales de nuestro país. Y también la globalización, la tendencia económica y sobre todo la influencia de los países de todo este globo terráqueo ha ocasionado que haya habido diferencias económicas, sociales, sin embargo también una fuerte creciente hacia los derechos humanos, hacia el constitucionalismo, hacia la participación política, lo que ocasionó que en el año 2000 hubiese una alternancia en nuestro país y desde ese periodo el proceso de las alternancias en la presidencia de la República.